El ciclo de la Natividad en el arte y en la tradición cristiana comprende una serie de escenas que narran los eventos que rodean el nacimiento de Jesús, basándose principalmente en los evangelios de Lucas y Mateo, así como en los textos apócrifos. San Lucas narra la visita del arcángel Gabriel a María, y Mateo solo dice que ella quedó esperando por obra del Espíritu Santo. Frangélico reúne en esta tabla la pérdida y la salvación del hombre. María es considerada la nueva Eva, porque a diferencia de la primera, que por su desobediencia introdujo el pecado en el mundo, María, mediante su sí a Dios, trajo la salvación. En el Ave María nosotros repetimos el saludo del ángel a la Virgen. Salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Son pocas las ocasiones en las que en la Biblia escuchamos la voz de María. Ella, en pocas palabras, nos enseña el camino de salvación. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En esta obra de Jan van Eyck se lee en letras doradas, Ave María, gracia plena, a lo que ella responde, he aquí la esclava del Señor. Las palabras que María pronuncia están representadas en dirección contraria hacia el ángel. El Salvador ha sido acogido libre y conscientemente por una joven madre. El momento de la Anunciación ha quedado representado con las diferencias propias del estilo y el país por grandes artistas de la historia. En todas las obras se le representa frente a un libro que no es simplemente un texto, sino un símbolo del logos o verbo divino que María acoge en su ser. El relato evangélico de la visitación nos muestra cómo la Virgen, después de la anunciación del ángel, no retuvo el don recibido, sino que partió inmediatamente para ayudar a su anciana prima Isabel. La prontitud con que María fue a servir a su prima demuestra el verdadero fruto que comporta tener a Jesús en el corazón. Isabel, llena del Espíritu Santo, proclama a María, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Jacob y Hans Struve fueron dos hermanos pintores activos en Alemania a principios del siglo XVI. Llama la atención cómo han interpretado los embarazos de María e Isabel, pintando en sus vientres un niño pequeño. Esta es una iconografía que tiene raíces francesa y alemana. Jesús aparece rodeado de haces de luz y San Juan arrodillado ante su primo. San Lucas nos cuenta del edicto de César Augusto, que obligaba a empadronarse en todo el Imperio Romano. San José y la Virgen se trasladaron desde Nazaret a Belén, por ser él de la casa de David, pero resultó que estando allí llega el momento de dar a luz. El relato evangélico de San Lucas solo menciona una línea acerca de la búsqueda de posada. Este relato es un tema poco frecuente en el arte. Algunos pintores flamencos lo usaron para insertar la escena en un paisaje. Esta obra de Bruegel se aleja de la posible realidad, ya que la nieve es un fenómeno raro o prácticamente ausente en Belén, en general en Palestina, con un clima mediterráneo continental. El protoevangelio de Santiago y el del pseudo Mateo narran que, antes de entrar en Belén, le llegó el momento de dar a luz y se refugiaron en una cueva para resguardar el pudor de María. La tradición popular difundió la idea del rechazo hacia la pareja
en la búsqueda de posada. Cuando estaban en Belén, le llegó el día en que debía tener su hijo, y dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Como escuchamos, el Evangelio de Lucas habla del pesebre, pero no detalla nada de dónde estaba ubicado. Los evangelios apócrifos dicen que José encontró allí una cueva y la introdujo en ella, mientras que Santiago de la Vorágine, obispo y agiógrafo dominico, en su leyenda dorada dice que Jesús nació en un cobertizo situado entre dos casas. El nacimiento en un establo o en una gruta ha sido un tema discutido. El establo ha sido escogido más frecuentemente por los pintores para representar el nacimiento de Jesús. El Papa Benedicto XVI describe en su libro La infancia de Jesús que en la región del entorno de Belén, de rocas calizas, se utilizan las cuevas o grutas como establos para los animales. Y nos recuerda también el significado que San Agustín da al pesebre. El pesebre es donde los animales encuentran su alimento. Sin embargo, ahora yace en el pesebre quien se ha indicado a sí mismo como el verdadero pan bajado del cielo, como el verdadero alimento que el hombre necesita para ser persona humana. Si era establo o gruta no es lo importante, pero el pesebre sí. Para Benedicto XVI, el pesebre se convierte en una referencia a la mesa de Dios. Los pastores fueron llamados al pesebre porque Dios no tiene alegría más grande que la de darse a conocer. A los pastores les rodeó la claridad de la gloria del Señor. Primero sintieron miedo al verse envueltos en el misterio divino, pero luego se habla de alegría, porque alegría y paz son los primeros frutos del Evangelio cuando lo recibimos. En algunas obras de arte, como en esta de Lorenzo Lotto, se incluyen discreta o explícitamente prefiguraciones del sacrificio de Jesús, como recordatorio del propósito de su nacimiento, la salvación de la humanidad. Según el Evangelio del Pseudo Mateo, el tercer día después del nacimiento del Señor, María salió de la gruta y entró en un establo, y depositó al niño en un pesebre, y el buey y el asno lo adoraron. Entonces se cumplió lo que había sido anunciado por el profeta Isaías, al decir: el buey ha conocido a su dueño, y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no me conoce. Así como lo que se dijo por boca del profeta Habacuc: te manifestarás entre dos animales. El buey y la mula aparecen representados mucho antes de este Evangelio, que fue escrito hacia el siglo VI. En algunos relieves paleocristianos aparece el niño solo con el buey y la mula, como si fuesen más importantes que la Virgen y San José. El buey, animal considerado puro, representa al pueblo de Israel, y la mula, considerada impura, representa al pueblo de los paganos, gentiles o no judíos. Los dos animales representan la adoración por todos los pueblos al Salvador, algo así como lo que representan los pastores y los magos. Los pastores representan a los judíos y los magos de Oriente representan a todos los pueblos de la tierra que reconocemos a Cristo como Mesías y Salvador. La adoración de los pastores estuvo al margen del ciclo de la Natividad durante muchos siglos, ya que lo más frecuente era representar la escena del nacimiento a través de la Sagrada Familia en el pesebre, o bien la escena de la adoración de los magos, cuya tradición es mucho más antigua. Solo a partir de la Edad Media parece que empieza a tomar cuerpo
la tradición de los pastores, gracias fundamentalmente a los franciscanos, que volcados en los más pobres y sencillos, decidieron introducirlos en las representaciones navideñas. Otro aspecto que despertó polémica entre teóricos y artistas fue la cuestión de si el niño estaba desnudo o vestido. La primera referencia de este tema se encuentra en el Evangelio de San Lucas. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Los más ortodoxos, como Pacheco, en su tratado Arte de la Pintura, defendieron la necesidad de representar a Jesús vestido y no desnudo, y a partir de las disposiciones tridentinas se fue generalizando la tendencia a no representar al niño desnudo. En las escenas de la adoración de los pastores, María suele tener un papel más activo. Sus manos apartan el paño que envuelve el cuerpo de Jesús con el fin de mostrarlo a los pastores que contemplan admirados al Mesías. Nada está escrito sobre el número de pastores, o si eran solo hombres o también había mujeres, ni del modo como iban vestidos. Solo sabemos que fueron los pobres los destinatarios de la noticia de que Dios está con nosotros y en medio de nosotros. Entre las ofrendas de los pastores se pueden encontrar el cesto de huevos, las aves y el cordero, muchas veces con las patas atadas, en recuerdo del sacrificio del Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. San Lucas narra que los pastores se fueron glorificando y alabando a Dios, y, al octavo día, circuncidaron al niño según la ley y le pusieron el nombre de Jesús, nombre que había indicado el ángel antes que su madre quedara embarazada. Con ello se dio cumplimiento a la alianza de Dios con Abraham, que será la señal distintiva de los que pertenecen al pueblo escogido. La mayoría de las obras de arte acerca de esta escena presentan a San José en el templo junto al sacerdote circuncidando al niño. En algunas está presente la Virgen María, pero tal como afirma Pacheco, la Santísima Virgen cumplió la ley perfectísimamente como su bendito Hijo, y no salió de la cueva hasta que se fue a purificar al templo de Jerusalén. Eso, como sabemos, fue después de los 40 días que se requerían para la purificación. También dice Pacheco que fue la misma Virgen quien circuncidó al niño Jesús y le puso el nombre en el mismo lugar, no habiendo más testigos que San José y los ángeles del cielo. En esta obra, Rubens nos muestra la escena en un espacio cerrado, cuya arquitectura no parece ser la de un cobertizo ni una cueva, pero tampoco la de un templo. Si nos fijamos, parece que es el mismo San José quien está circuncidando al niño. La Epifanía del Señor, la manifestación de Jesús como Hijo de Dios y Salvador de toda la humanidad, no solo del pueblo de Israel, se conmemora en la visita de los Reyes Magos. ¿Eran reyes y magos? El único que los menciona es San Mateo, y no se refiere a ellos como reyes. Dice que vinieron unos magos de Oriente a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en Oriente y venimos a adorarlo. Tampoco menciona que fueran 3. ¿Eran magos? Pues no en el sentido actual. En aquel tiempo, la palabra mago hacía referencia a una casta religiosa entre los persas con gran devoción por la astrología. Su religión era el zoroastrismo y sus sacerdotes recibían el nombre de magi, magos. En época romana, los magi se habían convertido en sinónimo de sacerdotes orientales, no necesariamente del zoroastrismo.
Vestían con pantalones, gorro frigio y túnica. En el arte los encontramos representados desde los primeros siglos, como en este sarcófago paleocristiano del siglo IV y en el mosaico de San Apolinar in Clase, en ambos portando la misma vestimenta. Pacheco describe que hallaron al niño en los brazos de su madre, lugar de su mayor majestad y gloria, porque no podía Dios poner su hijo en mejor trono. Esta diferencia es interesante. Los pastores adoraron al niño en el pesebre y los magos en los brazos de María. María se manifiesta como trono de la sabiduría. En el relato evangélico de San Mateo, dice que se postraron para adorarlo y abriendo sus cofres le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Del número de regalos se difundió la tradición sobre el número de Reyes Magos. ¿Pero por qué reyes? Fue el escritor Quinto Septimio Tertuliano, activo entre los siglos II y III, quien llegó a la conclusión de que eran reyes por el Salmo 72. Los reyes de la Arabia y de Etiopía le ofrecerán regalos. Ante él se postrarán todos los reyes y le servirán todas las naciones. Desde entonces se les reconoce como Reyes Magos. Los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar aparecieron por primera vez en el Evangelio armenio de la infancia, escrito hacia el siglo IV, pero se fueron popularizando, siendo aceptados en la tradición cristiana alrededor del siglo VIII. Fue hacia el siglo XV que la imagen de los magos cambió radicalmente para que cada uno representara a las razas del mundo conocido. En obras anteriores al siglo XV, la tez de los tres es muy similar. Más adelante, Melchor representó a Europa, Gaspar a Asia y Baltasar a África. Según Pacheco, Melchor, el más anciano, de cabello y barba blanca, ofreció oro, confesando al niño por rey. No menciona el nombre de los otros dos. El segundo, mancebo y rubio, de poca barba, le ofreció incienso, confesándole por Dios. Y el tercero, que era de mediana edad y moreno, le ofreció mirra, confesándole como hombre mortal. La tradición abarcó también las edades de los magos, haciendo referencia a las edades del ser humano. Juventud, Gaspar; madurez, Baltasar; y vejez, Melchor. De esa forma, todos los hombres de todas las edades, de todas las naciones y de todas las creencias, nos postramos y adoramos al Rey de Reyes. María, por su parte, observaba cuidadosamente todos estos acontecimientos y los guardaba en su corazón. En María, guardar las cosas en el corazón es poner a Dios en el centro. Ella, en su mente, no entendía muchas cosas. En silencio, cree, adora, espera y ama a Dios. Ella también descubrirá lentamente el camino de la salvación. Que este Adviento sea un momento para guardar todo en nuestro corazón, para creer, adorar, esperar y amar a Dios nuestro Señor.